Hola, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá en Fundación Nicolás. Para nosotros es un gusto poder tenerlos siempre con nosotros. Esperamos que este espacio sea seguro para la reflexión y la conexión y que encuentren aquí herramientas, entendimiento y consuelo en nuestras entrevistas. El duelo gestacional, perinatal y neonatal afecta muchísimo a padres, familiares y amigos. Este duelo deja una huella indeleble en el camino de la vida. En esta entrevista nos sumergiremos en momentos de dolor, pero también de amor, de resiliencia y esperanza. Sin más, doy la bienvenida a mi invitada especial. El día de hoy estamos con la licenciada Viviana Mumbach de Gaona, ella es de Paraguay. Cuenta con más de 18 años de experiencia en psicoterapia clínica, es especialista en violencia intrafamiliar y en duelos por muerte gestacional, perinatal y neonatal. Escritora, autora del primer libro nacional que aborda la experiencia de muerte neonatal, del dolor a la restauración, sobreviviendo a la pérdida de un hijo. Creadora de la página Mamis en Duelo Paraguay, que brinda contención y acompañamiento a familias en duelo, formaciones de círculo de madres en duelo y grupos de apoyo de familias en duelo por la muerte de un hijo. Visitadora de profesionales y futuros profesionales de la salud para el buen abordaje ante las muertes gestacionales, perinatales y neonatales. Promotora de la instalación del Código Mariposa en Paraguay, en hospitales públicos privados de ese país. Muchas gracias, Vivi, por estar acá. Es un honor tenerte aquí. Gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias, Estefanía. Estoy realmente muy agradecida de poder compartir este espacio y espero que mi experiencia y todo lo que hablemos hoy sea de bendición en la vida de tantas mamis que como nosotras están caminando este duro camino y que mi experiencia sirva. Así que muy agradecida contigo también. Claro que sí va a servir, Vivi. Muchísimas gracias porque el hablar de duelo siempre es angustiante. Uno no está acostumbrado a hablar de duelo y más de un bebé que no logró quedarse aquí en la tierra. Siempre este duelo, sea gestacional, sea perinatal y neonatal, no tiene nombre, no tiene un consuelo real, pero sí tenemos esperanzas. Nosotras que tenemos hijos en el cielo, pues podemos contar con esa maravillosa esperanza de volver a verles algún día, ¿no es cierto? Y poder crear esos lazos de amor únicos que tenemos solo con la imaginación y solo con el anhelo de volver a verles. Cuéntanos, el día de hoy quiero compartirles a todos ustedes este libro del dolor a la restauración. Vivi cuenta la experiencia que tuvo ella como mamá con su nena Mía. Sí. Quiero partir con una de las preguntas. Eh, ¿Cómo te diste cuenta de que querías compartir tu historia con otros? O sea, ¿tú sabías ya que querías armar el libro? Bueno, te cuento, Steffi, así resumidamente, voy a tratar de ser breve. Bueno, Mía es mi tercera hija. Nosotros como familia buscamos muchísimo tiempo a nuestra princesa. Yo tengo dos hijos mayores que son varones y con mi esposo y mis hijos mayores, el sueño de nuestras vidas era tener a nuestra princesita. Nos tardamos 8 años. Así que bueno, el hecho de su muerte fue algo que nos tomó totalmente de sorpresa. Nosotros no contábamos con ningún diagnóstico previo. Mi hija nació de 9 meses, con buen peso, totalmente sana. A las 2 horas se descompensa y por más de que los médicos lucharon muchísimo y ella también, como toda una campeona, lastimosamente muere al segundo día de haber nacido. Y realmente desde el principio, por más de que yo soy psicóloga, así como lo habías contado, lo habías comentado hace un ratito, en un principio, Steffi, fue muy difícil siquiera pensar en lo que yo podría hacer, en lo que yo podía, cómo poder asimilar tanto dolor, cómo poder trabajar y tratar tanto dolor. O sea, cuando una mamá experimenta la muerte de un hijo, llega a un nivel de rotura tan grande, la mente se vuelve totalmente dispersa, incapaz de poder conectar o de poder proyectar
Así que no, yo en un principio no tuve planeado escribir un libro acerca de esto. Lo que pasó fue que en el día número 20 de mi duelo, estaba lidiando con tanta, pero tanta desesperación, con tanta agonía. Llegaban momentos que eran verdaderamente duros y realmente difíciles de sobrellevar. Yo recuerdo que siempre le decía a mis mamis antes de convertirme en una mamá en duelo, cuando tenía una mamá en duelo en terapia, le decía, es día a día, mami, no pienses en lo que va a pasar mañana, no pienses en lo que vas a hacer en un mes, no, es el día a día. Ahí, Steffi, cuando llegaban esos momentos de desesperación, de angustia, de tristeza, de querer correr, de no saber qué hacer por esa sensación de vacío tan grande, dije, bueno, voy a escribir, voy a usar algo que me sirvió como herramienta durante toda mi vida, porque en los momentos más duros de mi vida, la escritura fue como ese lugar seguro, fue como esa fuente de proyección que me ayudó muchísimo. Entonces dije, voy a empezar a escribir, voy a poner en palabras todo lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Y fue como una terapia. Con el tiempo y en muy poco tiempo me di cuenta que todo lo que yo iba plasmando, todo lo que yo iba escribiendo también a la par, a los 2 meses abrí la página Mamis en Duelo Paraguay, que todo ese primer año fue de escritura, de compartir, de expresar, de proyectar. Pero pronto, Steffi, me di cuenta que el mundo necesitaba enterarse, saber qué es lo que vivimos los papás en duelo, qué cosas sentimos, porque lo que frecuentemente ocurre, no solamente aquí en Paraguay, sino que creo que en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo también, es que esta suposición de que como perdimos a nuestros hijos en etapas muy tempranas, quizás en gestación o a los pocos días o a los pocos meses o a los pocos años de vida, el dolor no debe ser tan intenso, no se debe prolongar por tanto tiempo. Estas expectativas tan irreales del entorno. Entonces para mí fue no, el entorno tiene que saber lo que nosotras vivimos, lo que nosotras pensamos, lo que nosotras pasamos. Entonces fui plasmando detalle por detalle todas las circunstancias, todos los pensamientos, y ahí empezó a tomar forma el libro. Entonces el libro es un relato muy crudo y real acerca de todas las vivencias que nos tocan vivir a las mamás en duelo, a los papás, porque también hablo acerca de la experiencia vivida por mi esposo, a los hermanos en duelo. En ese momento tenía 2 hijos mayores en etapas, en edades muy difíciles también, que para ellos fue un duelo muy, muy duro, una bebé muy esperada, y necesité compartir, necesité expresar. Entonces de ahí fue como el libro fue tomando forma, y la duración de la escritura fue de todo ese primer año de duelo. Wow, qué admirable, Vivi, porque como dices, hay un desespero porque no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes qué esperar al siguiente día, ¿no? Qué duro es ponernos a hacer, volver atrás y volver a acordarnos. Yo leyendo tu libro, lloré muchísimo, porque era acordarme de cómo yo estaba viviendo, viviendo mi duelo, viviendo esas horas de angustia desesperantes, aferrándote a una esperanza, aferrándote a una oración, em, para que pueda salir, ¿no es cierto? Tu bebé. Y me identifiqué tanto, y eso logran pocas personas. En la escritura poder plasmar lo que uno siente y poder transmitir, ¿no es cierto? Transmitir todo lo que uno no puede decir mucho en palabras a veces, pero se identifica mucho con lo que lee. Y que déjame decirte que este libro lo volví a leer después. 2 veces ya lo voy leyendo, y es eso, tienes una magia increíble para poder conectar a cada persona que lee el libro y poder identificarte de mamá a mamá, tener ese amor infinito hacia nuestros hijos, y te identificas inmediatamente con el libro. Qué lindo, porque también
no solo es de dolor, el libro no solo lo hablas desde la parte cuando pasa todo esto, sino más bien ya como psicóloga comienzas una etapa de también hacer entender, o sea, hay pasos, mamitas, o sea, a ver, vamos, vas a sentir enojo, vas a sentir rabia, o vas a sentir decepción, luego vas a aceptar lo que te pasó, entonces cuéntanos más o menos cómo lo lindo que fusionaste tu profesión Ujú. con este proceso de mamá en duelo. Sí, sí. Bueno, te cuento que el libro tiene esta diversidad, o sea, yo quería plasmar toda nuestra historia. Yo quería que cuando las personas, las mamis en duelo o la familia que está acompañando, el amigo que está acompañando a una mamá o a un papá en duelo, pudiera comprender que no solamente se trata de esto, de la muerte de un hijo, se trata de mucho más. Entonces el libro empieza con nuestra historia de amor, cómo nos conocimos con mi esposo, cómo tuvimos a nuestros primeros hijos, cómo esperamos a Mía. O sea, es un libro que eh, pretende hacer ver que no solamente el proceso empieza cuando nuestros hijos mueren, no, hay una suma de un montón de cosas anteriores que van sumando a nuestro proceso de duelo. También, asimismo, contar la realidad de los momentos de agonía, de desesperación, los momentos del duelo y esto, hacer psicoeducación. Para mí fue muy, muy importante, Steffi, brindar herramientas tanto a las mamás en duelo, a los papás en duelo, como también a la familia que trata de acompañar y no sabe cómo, al amigo que quiere sumar en positivo, pero que no sabe cómo. Entonces yo traté de hacer este libro de una forma en la cual las mamis se sintieran identificadas y las demás personas que no son papás en duelo pudieran entender, ah, sí, hay cosas que yo puedo hacer, ah, debo evitar esto, esto va a sumar más dolor. Doy muchas recomendaciones, tanto para las mamás, para los papás, para los otros hijos, para la familia que trata de acompañar. O sea, yo traté de que mi experiencia no solamente se basara en contar esta parte triste y dolorosa, sino que se tratara de plasmar por encima del dolor el amor, se tratara de plasmar este camino que cada mamá y cada papá debería de transitar en empatía, en validación del entorno, en la comprensión de sus propias emociones, de sus propios sentimientos, para poder darse una verdadera oportunidad de vivir un duelo sano y saludable, entendiendo que el dolor sí va a estar presente quizás toda la vida, pero que el amor puede estar por encima del dolor y podemos tratar el dolor de una forma en la cual se puede convertir en algo realmente hermoso, que es esto que estás haciendo vos, por ejemplo, y esta es la muestra de lo que yo quiero hablar y de lo que yo quise plasmar en mi libro, que el dolor más intenso, el dolor más profundo, que es la consecuencia de la muerte de un hijo, se puede convertir en algo mucho mayor aún, que es amor, que es empatía, que es validación, que es honrar la existencia eterna de nuestros hijos. Entonces, ese es el fin, ese es el propósito de poder plasmar toda mi vivencia en este libro. Qué hermoso poder escucharte hablar de esa manera, Vivi, porque sé el impacto que estás creando ahora con todo lo que se está moviendo, con todo lo que se está promoviendo en Paraguay. Esa va a ser otra entrevista, de seguro. Pero te agradezco porque tener estos libros en lenguaje de lengua latina es muy Uh diferente -huh. a tener un libro de duelo en idioma anglo, ¿no es cierto? Sí. En otro idioma que no muchos o sea, pueden entender el idioma y ahí estar haciendo malabares para medio tener algún soporte. Yo siento que es válido Uh -huh. y yo te admiro por poder plasmar todo lo que viviste y todo lo que se vino después en un solo libro, Uh contener -huh. todo, ¿no? El antes, el durante y el después. Y el después tiene un significado muy bonito, porque ahí voy con otra pregunta. ¿Fue Sí, tu fe un soporte grande para poder vivir la pérdida de tu bebé? totalmente. Sí, para mí
uno de los soportes más importantes dentro de mi proceso. Yo no sé realmente qué hubiera hecho sin Dios, por más que sí es importante decirlo, sí es importante puntualizarlo, tuve el proceso, un proceso personal con Dios. Te cuento, Steffi, que antes de que esto sucediera, antes de que Mía partiera, yo era una de las personas, diría una de las hijas mimadas de Dios. Yo me sentía súper mimada por Dios. Así que yo servía en muchos ministerios, tenía muchísimas actividades en cuanto al desarrollo de la fe. Y cuando ocurrió esto con Mía, que fue totalmente inesperado, obviamente entré en una crisis espiritual, ¿verdad? No comprendía los propósitos de Dios. Y los que lean el libro creo que van a poder comprender de forma tan clara y estas emociones, estos sentimientos tan naturales que ocurren ante algo que es totalmente inesperado, incluso antinatural en los papás. Perder un hijo, enterrar un hijo no es lo natural, no es lo que ni siquiera nuestras pesadillas más horribles pudiéramos imaginar que nos pudiera pasar. Entonces sí, yo entré en una crisis de fe, pero una crisis de fe con Dios a mi lado. En el libro hay partes donde yo expreso o trato de expresar de una forma muy clara momentos que tuve con Dios, momentos de enojo, de reclamo, momentos de incomprensión, donde hablaba con Dios llorando a mares, diciéndole, no entiendo por qué permitiste, no entiendo por qué me rompiste el corazón, no entiendo por qué tu respuesta fue no. Estoy tan enojada contigo, Dios, estoy tan pero tan decepcionada porque siento que me traicionaste. Y hablaba de una forma tan clara con Dios, que yo creo que fue justamente eso, Steffi, lo que a mí me ayudó a abrir mi corazón completamente y dejar que sea Dios mismo el que vaya poniendo los pedacitos nuevamente, uniendo cada pedacito de mi corazón y ayudándome a encontrar un propósito mucho mayor que el dolor. Yo no sé si lo hubiera hecho, si lo hubiera podido hacer sin la ayuda de Dios. Sí, tuve ese proceso, sí, tuve esos momentos de mucho dolor, de mucho enojo, de muchas preguntas, de muchos cuestionamientos, pero lo hice delante de Dios. Y yo creo que eso fue lo que marcó una diferencia dentro de mi proceso, dentro del desarrollo de mi proceso de duelo. Entonces, sí, para mí la fe fue fundamental y sigue siendo fundamental dentro de mi vida y de todos los desafíos que voy viviendo a lo largo de mi vida. Está claro que somos personas integrales, alma, cuerpo, espíritu, como digo yo, y cada área se rompe, cada área después de un duelo, después de un proceso que no tiene ni nombre, ni palabras, ni te imaginas que vas a vivir, todo se quiebra, todo se rompe y tienes que volver a armarte. Y en el área espiritual, qué lindo poder también contar en este libro con herramientas, porque hay versículos puntuales que tú pones que dan esperanza, y dices, no, no es un Dios alejado, no es un Dios castigador, sino todo lo contrario, es un Dios que está ahí conmigo y ha visto mi dolor y está cerca de mí y me acompaña durante este proceso de duelo y de dolor. Qué lindo poder también encontrar es integral, o sea, yo siento que tu libro es muy completo, pero sí quisiera, yo sé que el tiempo apremia, pero sí quisiera que me compartas qué, cómo ha causado, qué impacto ha tenido este libro con alrededor de la gente que ha podido leerlo. Hasta ahora, Steffi, todos los comentarios que he recibido siempre fueron muy positivos y eso alegra mi corazón de una manera que yo no puedo explicar, no puedo poner en palabras cuando una mami me escribe en el Messenger, me escribe, me busca en las redes porque ha leído el libro y porque se ha sentido tan identificada, porque se ha sentido abrazada, como yo siempre digo. O sea, el libro lo que tiene es
que es tan sincero, que es tan abierto. O sea, yo cuento mi proceso de una forma tan real, sin maquillaje, que es imposible que las mamis que lo lean no se sientan identificadas. Y eso, el hecho de que las mamis me comenten y me cuenten y me digan, Vivi, me sentí identificada desde la página número uno. Ayer estaba en un live justamente donde una de mis mamis comentó, desde la página número uno, ella ya conectó, ya se sintió como si fuera ella misma la que estaba contando su historia. Entonces, para mí que una mami me hable de esa forma, me cuente de lo mucho que le sirvió, del soporte emocional, del volver a leer en los momentos duros o difíciles, volver a ir a esas páginas que le llenaron de esperanza, de fe, de fortaleza, para mí no tiene precio, para mí no tiene nombre. Estefi, yo siempre lloro con cada mensaje que recibo de mis mamás. Por eso agradezco muchísimo cuando una mami se contacta conmigo y me cuenta lo mucho que les sirvió el libro o lo que ellos pudieron tomar para sí misma, para su propio proceso. Yo lloro, lloro, las lágrimas salen porque yo entiendo la importancia que tiene o sea, yo siempre digo también, Estefi, que este camino por momentos se siente muy solitario, se siente muy, muy solitario. Y el poder encontrar ese espacio, esa persona, esas palabras que te inunden de esperanza, tampoco tiene precio. Entonces, para mí es llorar de felicidad Ujú. cuando una mami me da. Las lágrimas sanan también, las lágrimas renuevan y es una capacidad que tenemos los seres humanos también de poder expresarnos de esa manera y en este proceso de duelo es más, es más consciente, es más real y creo que es más frecuente Sí. que en un proceso normal, ¿no? Vivi, muchísimas gracias por tu tiempo, por contar tu experiencia como madre en duelo, por tener este valioso material, por compartirlo sin ningún recelo a nivel mundial, porque yo acá de Ecuador, yo tengo el material y te puedo decir que he compartido con el grupo de apoyo y muchas mamis lo comenzaron a leer. Así que yo te agradezco de corazón por poder darnos herramientas para poder transitar un duelo de una manera muy esperanzadora, muy linda, porque no solo te plasmas en el dolor, sino se transforma el dolor que sentimos al perder a nuestros hijos en amor y ese amor va creciendo durante todo el tiempo y eso me encanta y por eso te agradezco. Muchísimas gracias, Vivi, muchísimas gracias a ustedes por vernos. Estamos aquí siempre para ustedes. No se olviden de vernos en nuestras redes sociales como Fundación Nicolás en todo lado. Y bueno, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Vivi, nuevamente. Gracias, gracias. Encantada, Nos gracias. Un vemos. abrazo. Gracias, chao.